Carmen había vivido en Tárrega toda su vida. El pequeño pueblo, con sus colinas suaves y su ritmo pausado, había sido el telón de fondo de cada capítulo de su existencia. A sus 73 años conocía cada rincón, cada esquina, cada historia que sus calles habían presenciado. Los cambios en Tárrega eran mínimos. Las generaciones pasaban, pero la esencia del lugar permanecía. El bullicio de las grandes ciudades era solo un eco lejano, como un rumor que no perturbaba el equilibrio de su hogar. Julián, su esposo, con quien había compartido más de 50 años de matrimonio, era parte de esa estabilidad. Un hombre recto, sencillo, pero a su manera cariñoso. Nunca hubo grandes peleas entre ellos, ni tampoco grandes muestras de pasión o emociones desbordantes. Julián era constante, un hombre de hábitos. Había trabajado en la fábrica de textiles durante gran parte de su vida, hasta que finalmente se retiró, dedicándose con devoción a su huerto, su pequeño paraíso personal donde cultivaba tomates, lechugas y flores que vendía en el mercado del pueblo. El trabajo en la tierra lo hacía feliz, lo conectaba con algo más grande que él mismo. Carmen, por su parte, también había llevado una vida tranquila. Era conocida en el pueblo por su bondad, por sus sonrisas educadas y su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Había criado a sus hijos con paciencia, aunque todos habían abandonado el nido hacía ya tiempo, construyendo sus propias vidas en ciudades más grandes. La casa, que alguna vez estuvo llena de ruido y caos, había caído en un silencio que a veces resultaba opresivo. Los días de Carmen se repetían con una monotonía que, aunque la hacía sentir segura, también la sumergía en una tristeza sutil, casi imperceptible. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para Julián, luego se dedicaba a las tareas del hogar. De vez en cuando leía un libro o salía al jardín, pero la mayoría del tiempo su mente vagaba, perdida en recuerdos de otros tiempos, de la juventud, de los sueños que alguna vez había tenido y que parecían haberse desvanecido en algún rincón olvidado de su vida. El amor entre Julián y Carmen era un amor tranquilo, sin sobresaltos, pero en los últimos años se había convertido en algo casi funcional. Compartían la casa, pero no compartían realmente sus pensamientos o sus emociones más profundas. La conversación se había reducido a lo estrictamente necesario, y aunque no había conflictos ni peleas, tampoco había grandes gestos de afecto. Carmen había llegado a aceptar que esa era la naturaleza del amor maduro, una especie de compañerismo silencioso. Sin embargo, en su interior, Carmen sentía que algo faltaba. A menudo se sentaba frente a la ventana, observando los campos más allá de su casa, y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera sido más valiente cuando era joven, si hubiera seguido algunos de los sueños que alguna vez tuvo. En su juventud, había soñado con viajar, con ver el mundo más allá de las fronteras de Tárrega, pero esos sueños se habían desvanecido con el tiempo, se habían reemplazado por la seguridad del matrimonio, por la rutina y la responsabilidad de criar una familia. ¿Y ahora? Cuando el bullicio de la vida parecía haberse calmado, esos sueños volvían a aparecer, no con fuerza, sino como susurros que la inquietaban en sus momentos de soledad. Una tarde de verano, mientras Julián estaba en el huerto, Carmen decidió ir al pueblo a hacer algunas compras. Necesitaba comprar semillas para el huerto de Julián, pero también quería distraerse un poco, cambiar de escenario. Era una excusa para salir de la casa, para sentir que hacía algo diferente, aunque fuera una pequeña escapada a la tienda agrícola. Al llegar al centro del pueblo, notó que algo había cambiado en su propia percepción. Lo que alguna vez había sido familiar y reconfortante, ahora le parecía estático, sin vida. Los mismos rostros, las mismas tiendas, los mismos saludos de siempre. Sentía que el pueblo la rodeaba como una jaula invisible, y por primera vez en años, el peso de la rutina se le hizo insoportable. Después de hacer sus compras, decidió tomar el tren hacia Lérida, la ciudad más cercana. No lo había planeado, pero sintió que necesitaba ver algo nuevo, algo diferente. El trayecto en tren fue breve, pero suficiente para que Carmen comenzara a perderse en sus pensamientos. Se sentía una extraña en su propia vida, como si hubiera pasado los últimos años observándose desde fuera, viviendo por inercia, pero sin realmente estar presente. Al llegar a Lérida, Carmen se sorprendió por la energía de la ciudad. Había más movimiento, más ruido, más vida. Era una ciudad pequeña, pero comparada con Tárrega, Lérida parecía un mundo completamente distinto. La gente caminaba con prisa, las tiendas estaban llenas de productos que Carmen nunca había visto en su pueblo, y los cafés al aire libre estaban repletos de personas que conversaban animadamente. Se sintió abrumada al principio, pero también un poco emocionada. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible y hubiera entrado en otro mundo, uno en el que podía ser alguien más, aunque solo fuera por unas horas. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, algo llamó su atención.
Un pequeño café escondido entre dos edificios antiguos, con una fachada de piedra cubierta de enredaderas. El lugar tenía un encanto particular, con sus mesas de hierro forjado y manteles blancos impecables. Decidió entrar y sentarse. El camarero la saludó con una sonrisa cortés y ella pidió un café. Se sentó cerca de una ventana, desde donde podía observar el ir y venir de la gente en la calle. Mientras esperaba su bebida, se permitió relajarse por primera vez en semanas. Mientras bebía su café, Carmen observó al resto de los clientes del café. Había parejas jóvenes, grupos de amigos y algunos solitarios como ella. Pero lo que más le llamó la atención fue un hombre que estaba sentado solo en una mesa al otro lado del café. Era mayor, probablemente en sus 60, con el cabello canoso y una barba bien cuidada. Llevaba un traje gris que, aunque sencillo, era claramente de buena calidad. Estaba absorto en la lectura de un libro, pero de vez en cuando levantaba la vista y miraba a su alrededor con una expresión tranquila y reflexiva. Carmen se encontró mirándolo más de lo que debía. No sabía exactamente qué la atraía de él, pero había algo en su presencia que la intrigaba. Tal vez era la elegancia con la que se movía, o la serenidad que emanaba. Mientras lo observaba, el hombre levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Fue un momento breve, pero suficiente para que Carmen sintiera un ligero escalofrío. No era una mirada intrusiva ni descarada, sino una mirada de curiosidad, como si él también hubiera notado algo en ella que lo hacía querer saber más. El hombre sonrió de manera cortés y, tras unos segundos, se levantó de su mesa y se acercó a la de Carmen. Cuando él se acercó, Carmen sintió su corazón latir un poco más rápido. No era algo a lo que estuviera acostumbrada. A su edad, las emociones intensas no eran algo que experimentara con frecuencia, pero allí estaba, nerviosa como una adolescente. «Disculpa que te moleste», dijo el hombre con una voz suave pero firme. «Pero noté que estás sola y me preguntaba si te importaría si me siento contigo». Carmen, sorprendida por la petición, vaciló un momento antes de asentir. «Claro, no hay problema», respondió, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. El hombre se presentó como Ernesto. Era un empresario retirado, con una vida llena de historias que contar. A lo largo de la conversación, Carmen descubrió que Ernesto había viajado por todo el mundo durante su carrera. Había conocido culturas y personas fascinantes, y ahora, tras tantos años de ajetreo, había decidido establecerse en una finca a las afueras de Lérida, buscando una vida más tranquila. A medida que hablaban, Carmen se dio cuenta de que Ernesto era una persona interesante, llena de vida y sabiduría. La escuchaba con una atención que hacía mucho tiempo no experimentaba. Julián era bueno y generoso, pero hacía años que no la miraba de la manera en que Ernesto lo hacía, como si cada palabra que decía fuera importante. Durante horas hablaron de sus vidas, de sus experiencias, de sus frustraciones y deseos. Carmen le habló de su vida en Tárrega, de su matrimonio con Julián, de los años que habían pasado juntos y de cómo, aunque lo quería, sentía que algo le faltaba. Ernesto la escuchaba con una atención genuina, sin juzgarla, solo escuchándola. Y Carmen, que hacía mucho tiempo que no se abría así con nadie, se sintió cómoda compartiendo sus pensamientos más profundos. Cuando llegó el momento de despedirse, Ernesto le tomó suavemente la mano y le dijo que había sido un placer conocerla. Carmen, que no había sentido ese tipo de contacto en años, experimentó una mezcla de emociones. Algo en ese gesto la hizo sentirse viva, joven otra vez, como si por un momento hubiera vuelto a ser la mujer llena de sueños que alguna vez fue. Carmen había vivido en Tárrega toda su vida. El pequeño pueblo, con sus colinas suaves y su ritmo pausado, había sido el telón de fondo de cada capítulo de su existencia. A sus 73 años conocía cada rincón, cada esquina, cada historia que sus calles habían presenciado. Los cambios en Tárrega eran mínimos. Las generaciones pasaban, pero la esencia del lugar permanecía. El bullicio de las grandes ciudades era solo un eco lejano, como un rumor que no perturbaba el equilibrio de su hogar. Julián, su esposo, con quien había compartido más de 50 años de matrimonio, era parte de esa estabilidad. Un hombre recto, sencillo, pero a su manera cariñoso. Nunca hubo grandes peleas entre ellos, ni tampoco grandes muestras de pasión o emociones desbordantes. Julián era constante, un hombre de hábitos. Había trabajado en la fábrica de textiles durante gran parte de su vida, hasta que finalmente se retiró, dedicándose con devoción a su huerto, su pequeño paraíso personal donde cultivaba tomates, lechugas y flores que vendía en el mercado del pueblo. El trabajo en la tierra lo hacía feliz,
Lo conectaba con algo más grande que él mismo. Carmen, por su parte, también había llevado una vida tranquila. Era conocida en el pueblo por su bondad, por sus sonrisas educadas y su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Había criado a sus hijos con paciencia, aunque todos habían abandonado el nido hacía ya tiempo, construyendo sus propias vidas en ciudades más grandes. La casa, que alguna vez estuvo llena de ruido y caos, había caído en un silencio que a veces resultaba opresivo. Los días de Carmen se repetían con una monotonía que, aunque la hacía sentir segura, también la sumergía en una tristeza sutil, casi imperceptible. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para Julián, luego se dedicaba a las tareas del hogar. De vez en cuando leía un libro o salía al jardín, pero la mayoría del tiempo su mente vagaba, perdida en recuerdos de otros tiempos, de la juventud, de los sueños que alguna vez había tenido y que parecían haberse desvanecido en algún rincón olvidado de su vida. El amor entre Julián y Carmen era un amor tranquilo, sin sobresaltos, pero en los últimos años se había convertido en algo casi funcional. Compartían la casa, pero no compartían realmente sus pensamientos o sus emociones más profundas. La conversación se había reducido a lo estrictamente necesario, y aunque no había conflictos ni peleas, tampoco había grandes gestos de afecto. Carmen había llegado a aceptar que esa era la naturaleza del amor maduro, una especie de compañerismo silencioso. Sin embargo, en su interior, Carmen sentía que algo faltaba. A menudo se sentaba frente a la ventana, observando los campos más allá de su casa, y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera sido más valiente cuando era joven, si hubiera seguido algunos de los sueños que alguna vez tuvo. En su juventud, había soñado con viajar, con ver el mundo más allá de las fronteras de Tárrega, pero esos sueños se habían desvanecido con el tiempo, se habían reemplazado por la seguridad del matrimonio, por la rutina y la responsabilidad de criar una familia. ¿Y ahora? Cuando el bullicio de la vida parecía haberse calmado, esos sueños volvían a aparecer, no con fuerza, sino como susurros que la inquietaban en sus momentos de soledad. Una tarde de verano, mientras Julián estaba en el huerto, Carmen decidió ir al pueblo a hacer algunas compras. Necesitaba comprar semillas para el huerto de Julián, pero también quería distraerse un poco, cambiar de escenario. Era una excusa para salir de la casa, para sentir que hacía algo diferente, aunque fuera una pequeña escapada a la tienda agrícola. Al llegar al centro del pueblo, notó que algo había cambiado en su propia percepción. Lo que alguna vez había sido familiar y reconfortante, ahora le parecía estático, sin vida. Los mismos rostros, las mismas tiendas, los mismos saludos de siempre. Sentía que el pueblo la rodeaba como una jaula invisible, y por primera vez en años, el peso de la rutina se le hizo insoportable. Después de hacer sus compras, decidió tomar el tren hacia Lérida, la ciudad más cercana. No lo había planeado, pero sintió que necesitaba ver algo nuevo, algo diferente. El trayecto en tren fue breve, pero suficiente para que Carmen comenzara a perderse en sus pensamientos. Se sentía una extraña en su propia vida, como si hubiera pasado los últimos años observándose desde fuera, viviendo por inercia, pero sin realmente estar presente.